Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a codificar una clase en Java utilizando el IDE NetBeans. Primero miremos la situación y analicemos la solución pertinente. Como podemos notar, está definida una clase llamada Moto que tiene estos atributos: la marca, la línea, el tipo de moto, el cilindraje, el valor de compra. Y ya tenemos establecido de qué tipo de datos son cada uno de ellos. Además de eso, en los métodos se definen los métodos getter y setter de esa clase. Adicional a ellos está el método toString, que retornará la representación de esa clase. Y por último, hay tres métodos que permiten calcular diferentes aspectos. Miremos a ver entonces cuáles son esos aspectos. Lo primero que podemos notar es que para calcular el SOAT, el seguro obligatorio de automóviles, tenemos esta tabla, donde nos indica, dependiendo del tipo de moto y según una condición de cilindraje, el valor a pagar. Luego miramos que hay un aspecto que es semaforización. Ese aspecto hay que calcularlo. Por esa razón se da la rúbrica diciendo: la prima por semaforización es de 41.000, solo para motos, es decir, para tipo 1 con cilindraje menor a 125 centímetros cúbicos. Y la final, que es calcular contribución, que es del 5% sobre el valor de la compra de la moto en caso de que el cilindraje sea igual o mayor a 150 centímetros cúbicos. Lo que se pide es lo siguiente: codificar la clase moto en Java y realizar una aplicación donde se lean los datos de una moto y muestre el valor del SOAT, semaforización y la contribución que le corresponda a la moto según los datos que se ingrese. Con esto ya establecido, entonces empecemos. Lo primero es abrir NetBeans. Crear proyecto nuevo lo podemos hacer de dos formas: dándole en este icono o archivo, proyecto nuevo. Nos vamos a categoría Java, seleccionamos Java aplicación, siguiente. En el nombre del proyecto le vamos a dar PRJ motos. Y donde dice clase principal, crear la clase principal, deshabilitamos para que no cree ninguna clase. Le indicamos terminar. Ahora, en paquetes fuentes, le damos a decir clic derecho, nuevo, Java Packet, y colocamos un paquete que se llamará psk motos. Le decimos terminar. Dentro de este paquete decimos nuevo, Java Class, y le vamos a decir moto. Ahora, teniendo esto establecido, notemos que se ha creado un archivo llamado moto.java que está dentro del paquete pskmotos, y que esta clase, esta es su estructura. Ahora vamos a crear entonces cada uno de los atributos que aparecen acá. El primer atributo es la marca. Entonces le decimos el ámbito, que es privado, de tipo string. El segundo es línea. El siguiente es el tipo de moto. El siguiente es el cilindraje de la moto. Y por último,
el valor de compra. Entonces con esto definimos los atributos de la clase. Le hemos dado el ámbito privado, ya que hemos visto acá que en el modelo de la clase está establecido de esta manera. Ahora vendrían los constructores. Vamos a crear el constructor por defecto o sin argumentos. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Colocamos public, el nombre de la clase, abre, cierra paréntesis, y dentro tomamos cada uno de los atributos y le asignamos un valor inicial. En este caso serán cadenas vacías para las cadenas de caracteres, es decir, tipo string, que son marca y línea, y para lo que es el tipo, que es un valor entero, le colocaremos 0. El cilindraje tendrá un valor de 0 y el valor compra igualmente. Con esto hemos definido un constructor por defecto o sin argumentos. Ahora vamos a utilizar una ventaja que nos brinda el NetBeans, que nos permite agregar código muy fácilmente. Le decimos clic derecho, luego insertar código y aquí le decimos constructor. Seleccionamos todos los campos y le decimos generar. Él automáticamente genera el constructor con argumentos. Faltaría ahora el constructor que hace una copia de un objeto de la misma clase. Entonces el constructor copia lo que hace es recibir un objeto tipo moto y le asignamos cada uno de los valores que contiene ese objeto. Ok. Con esto entonces terminamos la definición de los tres constructores. Constructor por defecto sin argumentos, que inicializa todos los valores a un valor inicial. El constructor con argumentos, que recibe todos los atributos que tiene esa clase y se los pasa al actual. Y uno que recibe un objeto de tipo también moto y lo que hace es hacer una copia de cada uno de esos elementos. Ahora vendría entonces los métodos getter y setters. Los métodos getter y setter funcionan para lo siguiente. Los métodos setter son los que permiten cambiar la información de un atributo. Y los métodos getters permiten consultar la información de un atributo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, con la ayuda del asistente de NetBeans, le decimos clic derecho, insertar código. Aparece la opción que dice getter y setter. Si queremos hacerlo por separado, podemos ir getter primero y después setter. En este caso vamos a hacerlos todos. Seleccionamos todos los elementos que se van a hacer o a generar y le decimos generar. Miren que aparecen todos los elementos que están en esta clase. Es decir, toma atributo por atributo y genera un método set y un método get. Miren que en marca tiene get marca y set marca.
y así para cada uno de los atributos. Luego de esto miramos entonces el enunciado. Después de fijar los getter y los setter, viene el método toString. Aquí también nos podemos apoyar con el IDE de NetBeans. Le decimos clic derecho, insertar código y escogemos la opción que dice toString. Notemos algo antes de seguir. Miren que ya no aparecen los métodos getter y setter. ¿Por qué razón? Porque ya se hicieron todos los métodos getter y setter dentro de la clase. Por esa razón no nos da la opción. Ha desaparecido. Entonces aquí le decimos toString. Y ese toString lo generamos con todos los atributos de la clase. Y lo que hace es simplemente crear una cadena de caracteres con todos los datos que contiene ese objeto en un momento determinado. Ese es el método toString. Ahora vendría la parte más interesante e importante, que son los cálculos para los cuales se hizo la clase moto. Tenemos entonces que hay que calcular el SOAT. En este caso le decimos public, no recibe nada, pero sí devuelve algo, devuelve un valor de tipo doble. Por esa razón, si se va a devolver algo, entonces debemos definir de ese tipo la respuesta. Vamos a llamarla SOAT. Y a ese SOAT lo vamos a inicializar en 0. Ahora, para hacer el cálculo del SOAT miramos la siguiente tabla. Dependiendo de la condición, se establece un valor para esa. Entonces, si el cilindraje es menor a 100, entonces el valor del SOAT será igual a 286.100. Notemos que aparece acá con un punto para indicarnos unidad de 1000. Sin embargo, esto es simplemente la forma como nosotros apreciamos los números. Acá en el lenguaje Java, si hacemos esto, el sistema creerá que se está guardando son 286 como entero y .100 como parte decimal. Por esa razón no lo colocamos acá. La siguiente condición. La siguiente condición dice que si la moto está con un cilindraje de 100 a 200, debe pagar 383.600. Entonces, tiene que ser mayor o igual a 100 y cilindraje menor o igual que 200. En ese caso, se pagarán 383.600. Verifiquemos el valor. Sí. Luego vendría otra condición. Si el cilindraje es mayor a 200. Si el cilindraje es mayor a 200, en ese caso se pagan 432.650 pesos. Y todo esto es para motos de tipo 1. Cuando sean motos de tipo 2, es decir, motocarro, pagará esto. Por esa razón, entonces, podríamos hacer lo siguiente. Que si el tipo es igual a 2, el tipo de moto, entonces el SOAT va a ser igual y por último retornamos el valor del SOAT.
Ahora miremos la lógica a ver si realmente tiene en cuenta todos los casos. Pasa lo siguiente. Estas condiciones de aquí hasta aquí deben tener que tipo es igual a 1. Sin embargo, vamos a asumir eso que es así, porque en caso de que sea 2, va a ir directamente a este de acá. Es decir, si el cilindraje es menor de 100, él tomaría el SOA con este valor de acá. Pero luego al llegar a verificar el tipo que es igual a 2, entonces reemplazaría ese valor. Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Ve? Si el tipo es igual a 1 y entró en alguno de estos de aquí, retorna el SOA que es el correcto. Ok. Miremos el siguiente. Calcular semaforización. Bueno, este cálculo está dado por esta premisa. Hacemos lo siguiente, le decimos public doble, que es el tipo de valor que retorna. Entonces, como ese tipo de valor es el que retorna, entonces colocamos esa variable. Y le decimos que retorne esa variable también, la variable de respuesta. Ahora, para calcular esto, miramos acá. Este es un valor de 41.000 pesos solo para motos, es decir, tipo 1, con cilindraje menor a 125. Entonces aquí son dos condiciones. Tenemos que preguntar que si el tipo de moto es igual a 1 y el cilindraje es menor a 125, entonces la prima va a ser igual, en este caso nos dice que 41.000. Y retornamos ese valor de prima. Si el tipo de moto es 2, no entra aquí y el valor de la prima sería 0. Si hay un tipo 1, pero el cilindraje no es menor a 125, sino que es mayor o igual, tampoco entrará aquí y la prima será 0. Faltaría la última condición o la última función, que sería calcular contribución. También decimos public, retorna un valor de tipo doble. Como retorna un valor de tipo doble, entonces declaramos una variable de tipo doble, que también la llamaremos, por ejemplo, prima. La empezamos en 0 y retornamos esa prima de contribución. Ahora sí miramos la condición que se necesita. Dice que esa contribución es igual al 5% del valor de la compra si el cilindraje es igual o mayor a 150 centímetros cúbicos. Entonces, preguntamos que si el cilindraje es mayor o igual a 150, entonces el valor de la prima será igual al valor de la compra por el 5%, que en este caso sería entonces 0.05. Miremos el enunciado, nos dice 5% del valor de la compra si el cilindraje es igual o mayor a 150. Cilindraje mayor o igual 150. Ok. Si esto se verifica, la prima cambia según el 5% del valor de la compra y retorna ese valor. Si el cilindraje no es mayor a 150, entonces esta prima como tal queda en 0. Como en el enunciado no nos dice qué tipo de moto es, si es motocarro, si es una moto normal, entonces establecemos que es para todas las motos, independientemente de que sea moto normal o un motocarro. Por esa razón no hacemos restricción de tipo aquí. Con esto terminamos entonces la creación de la clase moto, con todos los métodos necesarios para poder trabajar con ella. Ahora entonces dentro del paquete pskmotos decimos nuevo, Java class y creamos una clase llamada my, que será la clase principal que va a ejecutar todo el proyecto. Le decimos terminar y dentro de ella colocamos el método principal que permite ejecutar una clase.
public static void main, que recibe unos argumentos. Aquí va todo el código para probar de las clases definidas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miremos que el enunciado nos dice: realiza una aplicación donde lea todos los datos de una moto y muestre el valor del SOAT, semaforización y la contribución que le corresponda a la moto según los datos ingresados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a definir aquí un escáner para poder capturar los valores por teclado. Eso lo va a tomar desde la entrada del sistema. Ahora aparece un error aquí. Entonces en el bombillo le damos clic sobre él y aparecen las opciones. Pasa algo en este caso. Si ustedes escriben mal o escribimos mal, por ejemplo escáner de esta manera, las opciones que nos va a dar en el bombillo son distintas. Miren aquí. Como no lo reconoce como una librería de Java, porque el nombre está distinto a una librería de Java, él nos dice que va a crear una clase o va a crear un paquete, diferentes cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que esté bien escrita para que nos dé la sugerencia correcta. En este caso, clic y ahora sí nos aparece añadir import, que es una importación de la clase que está en el paquete Java útil que se llama Scanner. Le decimos entonces OK. Automáticamente en la parte de arriba se importa esa clase para poder utilizarla. Ahora vamos a capturar todos los datos de la moto. Entonces vamos a solicitar uno por uno. Entonces colocamos aquí registro de OK. Lo primero será solicitar entonces la marca de la moto. Para este caso entonces, antes de hacer todo esto, deberíamos definir primero un objeto de tipo moto. Vamos a llamarlo m igual a new moto. Y por acá entonces, además de esto, vamos a definir también unas variables. Una que sea la marca, una que sea la línea. Vamos a ver cuáles más son. Marca, línea, el tipo, cilindraje y valor compra. Estas son las dos cadenas. El tipo. El cilindraje. Y el valor de la compra. OK. Entonces por acá le diremos que la marca va a ser igual a lo que devuelva del teclado next line. Haremos lo mismo para la línea de la moto y guardamos en la variable línea. Ahora vendrán
Ahora vendría entonces el tipo. El tipo es entero. Y cambiamos aquí. El siguiente sería entonces el cilindraje. De tipo doble. Cilindraje. Por último, estaría el valor de la compra. Tipo doble. Valor. Lo siguiente entonces sería pasar esa información al objeto creado, que es M. Ya este objeto que está creado porque lo hemos definido con el nuevo con new y el constructor por defecto o sin argumentos. Entonces sería m.set marca, m.set línea, m.set tipo, m.set cilindraje, m.set valor compra. Con estos datos entonces podríamos mostrarlos en un mensaje. Ese mensaje sería system.out.println y dentro de él vamos a colocar entonces datos ingresados de la moto. Luego entonces mostramos los datos de la moto. ¿Cómo los mostramos? Ya creamos un método que se llama toString, que muestra todos los datos de los atributos de una clase. Entonces este método mostrará todos estos datos. Hagamos la prueba entonces. Decimos entonces ejecutar. Decimos marca. Vamos a colocarle aquí Honda, línea CBS 100, tipo 1, cilindraje 123 centímetros, valor compra 4 millones. Y miren que entonces luego muestra datos ingresados de la moto. Y aquí está el toString, el que se define automáticamente con el NetBeans para mostrar cada uno de los elementos o atributos de la clase. Entonces dice que marca Honda, línea CBS 100, tipo 1, cilindraje 123, valor compra 4 millones. Ahora, para poder finalizar, se necesita entonces mostrar estos cálculos de acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para mostrar esos cálculos será de esta manera. Aquí diremos entonces SOAT. Decimos m.calcular SOAT. El siguiente será semaforización. El siguiente será entonces la contribución. Ok, entonces nuevamente ejecutamos para probar. Pero primero vamos a definir cuál es la clase principal. Y lo hacemos de la siguiente forma. Decimos clic en el proyecto, clic derecho y nos vamos donde dice propiedades. Donde dice propiedades aparece una ventana. Esta ventana buscamos la categoría que dice ejecutar. En ejecutar seleccionamos la clase principal. En este caso ya está seleccionada. Pero en el caso de que no, tendríamos que buscarla aquí, decirle cuál es la clase principal. Como está correcta, simplemente le decimos aceptar.
Habrá en otro momento que, como no se ha definido esa clase como la principal, al darle a ejecutar mostrará una ventana dándole la opción de qué clase quiere quedar como principal. Decimos entonces ejecutar. Miremos entonces. Honda, línea CBS 100, tipo 1, cilindraje 123, valor 4 millones. Y miremos entonces el resultado. Muestra los datos ingresados y luego el cálculo del SOAT, de la semaforización y cuánto por contribución. Ok, ahora faltaría hacer más ejemplos para poder probar las funciones y su correcto funcionamiento. De esta manera entonces terminamos este video tutorial. Hasta un próximo video. Muchas gracias.